Hola queridos estudiantes, bienvenidos a su canal Mateamor. Con ustedes el licenciado Iván Palacios y en este primer video vamos a derivar una función mediante la definición de límites. Ok, antes de iniciar quiero expresarle que este proyecto se lo dedico a todos ustedes con mucho amor, con mucho cariño. Pues bueno, para que usted mejore su rendimiento académico, para que amplíe su conocimiento en cuanto a las matemáticas y así pues en el transcurso de estos días hasta finalizar el año lectivo usted logre obtener un buen promedio y no se quede a suplencia, que sería algo que ni ustedes quieren ni por último que yo les desee. Bien, ok, antes de iniciar, como estamos en la parte de derivada, fíjese que en la parte de acá le he denotado las tres formas más comunes de expresar la derivada, es decir, cualquiera de ellas significa derivada. La primera se lee derivada de y con respecto a x, f' de x y d sub x de f. Es decir, cuando veamos cualquiera de ellas significa derivada. Son de tres autores diferentes. Ella última les puedo decir que d sub x de f la propuso el famoso, no sé si ustedes conozcan este numerito o se recuerden. Sí, el famoso matemático físico. Es decir, él propuso que de esta forma se exprese la derivada. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar con la segunda, f' de x, porque es una de las más fáciles, o se puede decir, para escribirla. Bien, nuestro ejercicio dice, determinemos f' para la función 3x más 4. Recordemos que esto significa derivada. Por lo tanto, cuando veamos esto, diremos entonces ya derivada. Bien. La formulita que me permite derivar esta función la estamos viendo que es a través de la definición del límite y ella es la definición del límite. Su expresión o su lectura dice que f' de x es igual a límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x y todo esto sobre h. Bien, fíjese que en la parte del numerador de mi formulita tengo estas dos expresiones, la que me indican que mi función debo copiarla una y dos veces. En la primera vez que la copie, cuando tenga la variable x, dejo su espacio para rellenarla con x más h. Dando estas aclaraciones, entonces iniciamos. f' de x, derivada, es igual a 3x más 4. 3, en donde hay x dejo mi espacio, y más 4. Ok, en el espacio, como dije, completo relleno con x más h. Este menos es el de mi formulita y me dice f de x, es decir, toda la función original. La anoto dentro de un paréntesis ya que este menos le cambia de sentido a todos los signos internos. 3x más 4 y anoto 3x más 4. Ok, y todo esto estaría sobre la variable h. Pero fíjese que h abajo está solita, es decir, está forever alone, por lo que con ella no habría que hacer ningún procedimiento. Y pues no la copiaré sino que hasta el final cuando ya tenga que simplificarla. Por ahora no me causa problema que no la ubique y así yo ahorro espacio y ahorro tiempo. Continuando, ¿no? f' de x es igual a... Aquí vemos que tenemos una multiplicación, es decir, el 3 multiplica a x y el 3 multiplica a h, por lo que me daría 3 por x, 3x más 3 por h, 3h. Más 4, y como indiqué que este signo menos le cambia todos los signos internos a la función, por lo tanto menos por más menos 3x y menos por más menos 4. Bien, cuando ya no tenga nada que realizar en esta parte, tengo que, yo en este caso le digo aplicar el método de Dora la exploradora. ¿Por qué? Fíjese que ella dice, ayúdeme a buscar en dónde está tal cosa y así. Entonces yo le voy a decir que busquemos o analicemos cuáles son los términos semejantes para poderlos reducir. Y nos podemos dar cuenta que 3x y 3x son semejantes. Como tienen mismo coeficiente y signo cambiado, entonces se anularían. También tenemos más 4 con menos 4. Son iguales con signos opuestos, se anularían, por lo que solamente me quedaría 3h. Entonces, f' de x es igual a 3h. Ok, ahora como ya no tengo nada que realizar, ahí sí ya ubico la h que tenía abajo en mi formulita que dije que la dejaba hasta el final. Y aquí ya la puedo simplificar y por lo tanto diré que f' de x es igual a 3. Y ya esta sería mi respuesta. Es decir, la derivada de la función 3x más 4 es igual a 3. Ahora, en mi formulita dése cuenta que tengo límite cuando h tiende a 0. Es decir que si aquí, en esta parte, me llegaba a un
término que contuviera la letra H, tendría yo entonces que emplazar en H0. Pero como en este caso no me llegó ninguna Hcita, por lo tanto ya diré que esta es mi respuesta. Para mi segundo ejercicio tenemos que determinar la derivada para la función x cubo menos 2x cuadrado más 1. Ahora, como estamos derivando a través de la definición del límite, recordemos que ella es la formulita definición del límite, la que me permite derivar dicha función. Algo importante de recordar es que en el numerador de mi formulita tengo estas dos expresiones, la que me indican que mi función debo copiarla una y dos veces. En la primera vez que la copie, cuando haya la variable x, dejaré un espacio para rellenarla con x más h. Dando este recorderis, entonces pues iniciamos. F' de x es igual a x al cubo, dejo mi espacio y elevo al cubo, menos 2x al cuadrado, dejo mi espacio y elevo al cuadrado y más 1. En los espacios que he dejado, como manifesté, relleno completo con x más h y x más h respectivamente. Este menos es el de mi formulita y me dice f de x, es decir, toda la función original. Por lo tanto, lo copiaré dentro de un paréntesis, ya que este menos le cambiaría el sentido a todos los signos internos. X al cubo menos 2x elevado al cuadrado y más 1. Ahora, algo importante es que acá tengo un binomio elevado al cubo y un binomio elevado al cuadrado. Son reglas especiales que debemos recordarla y lo haremos en la parte de allá. Para el caso del binomio al cuadrado, su regla es la siguiente. Recordando que esta es la primera cantidad y esta es la segunda cantidad. Entonces, es la primera cantidad elevada al cuadrado más el doble producto de la primera cantidad por la segunda y más la segunda cantidad elevada al cuadrado. Lo mismo para el binomio al cubo, la primera y la segunda cantidad. Iniciamos. La primera cantidad elevada al cubo más el triple producto de la primera al cuadrado por la segunda más el triple producto de la primera por la segunda al cuadrado y más la segunda cantidad elevada al cubo. Algo importante también es que si el binomio estuviese separado acá por un signo menos, entonces únicamente aquí iría menos. Para el binomio al cubo, si aquí estuviese separado por un signo menos, entonces aquí iría menos, más y respectivamente acá menos. Algo también importante es que si no nos aprendemos la regla tal y cual como la he manifestado, una estrategia importante puede ser que cuando se trate de un binomio al cuadrado quedarían tres términos de respuesta, iniciando con el primero al cuadrado y terminando con el segundo al cuadrado, y en medio iría el doble de ambos. Para cuando se trate de un binomio al cubo, iniciaría con lo siguiente. Habrían 4 términos de respuestas, con el primero al cubo y terminando con el segundo al cubo. Y en medio iría el triple de ambos, es decir, el triple de A y B y el triple de A y B. Con algo en particular, que van a ver un numerito 2 que se lo van a repartir. Primero lo tomaría A y después lo tomaría B. Bien. Continuando con nuestro ejercicio tenemos f'(x) es igual, binomio al cubo, aplico esta regla. La primera cantidad elevada al cubo más el triple producto de la primera al cuadrado por la segunda más el triple producto de la primera por la segunda al cuadrado y más la segunda cantidad elevada al cubo. Hasta aquí he desarrollado este binomio al cubo. Menos 2 que multiplica, y aquí tengo yo un binomio al cuadrado y aplico entonces la reglita de acá. Sería la primera cantidad elevada al cuadrado más el doble producto de la primera por la segunda cantidad y más la segunda cantidad elevada al cuadrado. Bien, más 1 tenemos acá, y este menos, como lo indiqué, le cambia sentido a todo lo interno. Este más haría menos, este menos más y este más se haría menos, quedándome menos x elevado al cubo más 2x elevado al cuadrado y menos 1 finalmente. A continuación tendremos que seguir realizando nuestro ejercicio y como nos podemos dar cuenta vamos a trabajar únicamente en esta parte de aquí, que tendría yo una multiplicación del menos 2 por todo lo interno del paréntesis, quedándome entonces x al cubo más
3x al cuadrado h más 3xh elevada al cuadrado y más h elevado al cubo. Ahora, este menos 2 multiplica todo lo interno del paréntesis, por lo cual aplico la propiedad distributiva de la multiplicación. Es decir, que el menos 2 se reparte o se distribuye para cada uno de ellos, quedándome menos 2 por más x al cuadrado menos 2x elevado al cuadrado, menos 2 por más 2xh menos 4xh, y menos 2 por más h al cuadrado menos 2h elevado al cuadrado. El resto copio normal. Más 1 menos x elevado al cubo más 2x elevado al cuadrado y menos 1. A continuación, aquí aplico, yo le digo, el método de Dora la exploradora, ya que ella siempre en su programa dice, ayúdenme a buscar en dónde está tal cosa. Y en este caso buscaremos los términos que son semejantes, es decir, los que serían las familias. Y nos podemos dar cuenta que tenemos un más x elevado al cubo y un menos x elevado al cubo. Como son iguales con signos opuestos, entonces se eliminarían. También tengo este más 1 con el menos 1 iguales con signos opuestos. Finalmente, este menos 2x al cuadrado con más 2x al cuadrado iguales con signos opuestos se eliminarían, quedándome únicamente lo que tengo en la parte de acá. Y eso lo copio. Sería f' de x es igual a 3x al cuadrado h más 3xh elevada al cuadrado más h elevado al cubo menos 4xh menos 2h elevado al cuadrado. Ok. Continuando con nuestro ejercicio, recuerde que en mi formulita abajo tengo una h como denominador y está solita. Y dije que no lo ubicaría sino que hasta el final. Es ahora en donde tengo que ya buscar una estrategia para poder simplificar o eliminar esa h. Teniendo en cuenta que todos estos 5 términos poseen algo en común, es decir, que todas tienen la variable h. Recordando mi primer caso de factorización, a ello le llamaré factor común. Entonces lo aplico. Factor común de todos estos términos sería h, que multiplica. Bien, fijémonos en lo siguiente. En donde haya una h igualita, entonces desaparecerá. Como aquí tengo 2h, se va una y únicamente me quedaría una hcita. Aquí tengo 3 h's, como está h elevado al cubo, entonces desaparecerá una y me quedará h al cuadrado. Aquí desaparecerá por completo y finalmente aquí, como hay 2, me quedará únicamente 1. Dando ese análisis quedaría lo siguiente. 3x elevado al cuadrado más 3xh más h elevada al cuadrado menos 4x y finalmente menos 2h respectivamente. Y allí sí todo esto estaría sobre la variable h como lo tengo en mi formulita. La ubico acá y en ese caso ya puedo yo simplificar h con h. Bien, y quedándome únicamente 3x cuadrado más 3xh más h elevado al cuadrado menos 4x y menos 2h. Fíjese que en mi formulita tengo de límite cuando h tiende a 0. Cuando ya he podido eliminar mi h de abajo, entonces debo de reemplazar el límite cuando h tiende a 0. Es decir, en donde haya una variable h, relleno o completo con 0. Por lo tanto, entonces aplicaré f' de x es igual a 3x elevado al cuadrado más 3xh, y aquí dejo mi espacio, más h elevada al cuadrado, dejo mi espacio, menos 4x y menos 2, como hay una h, dejo también mi espacio. Y en eso que he dejado, relleno con 0 como lo he dicho. Bien, ahora usted sabrá que todo número multiplicado por 0 da 0, por lo que esto desaparece y finalmente desaparece, quedándome únicamente f' de x es igual a 3x elevada al cuadrado y menos 4x respectivamente. Y esta ya sería mi respuesta a la derivada de la función x al cubo menos 2x al cuadrado y más 1. Bien.